El asesino del Zodíaco es considerado uno de los criminales más misteriosos de la historia y es por varias razones. La identidad de este asesino nunca ha sido confirmada y a lo largo de los años ha habido muchos sospechosos, pero ninguna prueba concluyente que lleve a un arresto o una condena. El asesino del Zodíaco envió diferentes cartas a la prensa y a la policía, algunas de las cuales contenían criptogramas complejos que han sido descifrados a lo largo del tiempo, pero otros permanecen sin resolver, lo que ha añadido un aire de misterio y fascinación al caso. El asesino se burlaba abiertamente de las autoridades y de los medios de comunicación a través de estas cartas, lo que no solo generó una gran cobertura mediática, sino que también mostró un nivel de arrogancia y confianza poco común entre los asesinos en serie. A diferencia de otros muchos, el asesino del Zodíaco no seguía un patrón claro en cuanto a las víctimas o en cuanto a los métodos que utilizaba. Atacaba a personas de diferentes edades, géneros y contextos y utilizaba tanto armas de fuego como armas blancas, lo que complicó la labor de los investigadores. Las pruebas físicas y forenses en los casos del Zodíaco fueron limitadas y no suficientemente concluyentes por su evidencia. A pesar de varios testimonios y avistamientos, no se pudo capturar al asesino ni vincularlo de manera definitiva con estos crímenes. La leyenda del asesino del Zodíaco ha sido perpetuada por libros, documentales y películas, manteniendo el caso en el ojo público y avivando el interés y la especulación sobre su identidad y motivaciones. Estos factores combinados han contribuido a la perdurabilidad y el misterio que rodea al asesino del Zodíaco, convirtiéndolo en un enigma fascinante para criminólogos, historiadores y el público en general. Comenzamos. El asesino del Zodíaco es uno de los casos más enigmáticos y aterradores de la historia criminal de Estados Unidos. Es conocido por una serie de asesinatos que tuvieron lugar en el norte de California a finales de la década de 1960 y principios de la década de los 70. El asesino del Zodíaco se dio a conocer con este nombre debido a las cartas que enviaba a los periódicos locales. En sus cartas incluía criptogramas, mensajes cifrados, firmando con un símbolo que parecía una cruz dentro de un círculo similar a una mira telescópica y refiriéndose a sí mismo como el Zodíaco. De los 4 criptogramas principales enviados por el Zodíaco, solo 2 han sido descifrados. El criptograma conocido como Z340, enviado en 1969, fue finalmente resuelto en 2020 por un equipo de descifradores internacionales. Sin embargo, estos detalles o los detalles más específicos y personales del asesino siguen sin conocerse debido a la falta de resolución completa de todos los criptogramas. Aunque el Zodíaco se atribuyó 37 asesinatos en sus cartas, solo se han confirmado 5 muertes y 2 supervivientes. A continuación os daré algunos aspectos menos conocidos sobre este famoso asesino en serie. Hay numerosas especulaciones de que podría estar relacionado con otros crímenes, pero nunca se ha probado de manera concluyente. A lo largo de los años ha habido muchísimos sospechosos, pero ninguno ha sido definitivamente identificado como el Zodíaco. Uno de los sospechosos más conocidos fue Arthur Leigh Allen, pero las pruebas no fueron concluyentes, no había evidencia forense suficiente. Recientemente, un grupo de investigadores llamado The Case Breakers señaló a Gary Francis Pose como un posible sospechoso, aunque esta teoría también ha sido objeto de debate y no ha sido oficialmente confirmada. El Zodíaco usó técnicas avanzadas de cifrado para la época y sus criptogramas mezclaban letras y símbolos en un intento de ocultar mensajes, lo que obviamente demuestra un conocimiento considerable de criptografía. El Zodíaco manipuló a los medios de comunicación y a la policía en sí, enviando cartas y mensajes que exigían ser publicados en los periódicos bajo la amenaza de más asesinatos si no lo hacían. Esto creó una atmósfera de miedo y tensión en el área de la Bahía de San Francisco.
Algunos investigadores creen que el zodíaco puede haber sido influenciado por la literatura y el cine de su época, y en particular se señaló la posibilidad de que estuviera inspirado por el libro The Most Dangerous Game de 1932, que trata sobre un hombre que caza humanos por deporte. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden y de los investigadores aficionados, el caso del zodiaco sigue sin resolverse a día de hoy y continúa fascinando al público, lo que ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas como Zodiac de 2007 dirigida por David Fincher. El asesino del zodiaco dejó un legado de misterio y terror que sigue aún hoy vigente y su verdadera identidad podría permanecer oculta para siempre. Empezamos por el asesinato de Betty Lou Jensen y David Faraday. Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17, estaban el 20 de diciembre de 1968 en una carretera remota del condado de Solano, cerca de Vallejo, en California. Betty Lou y David habían planeado una cita esa noche y era la primera cita oficial de la pareja. Condujeron hasta un punto conocido en Lake Herman Road, una zona popular entre adolescentes, para reunirse. Aproximadamente a las 11 de la noche, el vehículo de la pareja estaba estacionado en un área apartada. Un agresor desconocido se acercó al vehículo y aparentemente obligó a los jóvenes a salir de su coche. David Faraday fue disparado en la cabeza a corta distancia mientras estaba cerca del coche. Betty Lou intentó huir, pero fue alcanzada por el atacante y recibió 5 disparos en la espalda, cayendo muerta a varios metros de su vehículo. La investigación y las evidencias, ¿qué nos dicen? Pues en la escena del crimen no se encontraron indicios claros de robo ni de agresión sexual. Las balas y los casquillos recuperados en la escena surgieron del uso de una pistola del calibre 22. Las autoridades locales llegaron al lugar después de que un conductor informara que había unos cuerpos y esta investigación inicial no logró identificar al perpetrador. En 1969, el asesino del zodiaco envió estas cartas a varios periódicos de la zona de la Bahía de San Francisco, en las cuales afirmaba la responsabilidad de varios asesinatos, incluyendo el de Jensen y el de Faraday. Estas cartas contenían detalles que solo el asesino podría haber conocido, consolidando la conexión entre los crímenes. El caso recibió una amplia cobertura mediática, intensificando el miedo en la comunidad local y mucho más allá. Las actividades del zodiaco se convirtieron en uno de los casos más notorios de la criminología estadounidense. Los asesinatos de Betty Lou Jensen y David Faraday permanecen oficialmente sin resolver, aunque son ampliamente atribuidos al zodiaco. Segundo asesinato, los de Darlene Ferrin y el intento de asesinato de Michael Mageau. Es otro caso destacado en la serie de crímenes atribuidos al asesino del zodiaco, y este incidente ocurrió 6 meses después del asesinato de Betty Lou Jensen y David Faraday, y es conocido por la brutalidad del ataque y el posterior contacto del zodiaco con la policía. Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael, de 19. Estaban en Blue Rock Spring Park, cerca de Vallejo, California, y era el 4 de julio de 1969. Darlene y Michael estaban en una cita aquella noche. Darlene era una camarera conocida en la comunidad y Michael era un amigo. Decidieron ir a Blue Rock Spring Park, un lugar popular para parejas jóvenes. Aproximadamente a las 12:10 ya de la madrugada, el vehículo de la pareja estaba estacionado en el parque. Se le acercó un coche que luego se fue, pero regresó unos minutos después. Un hombre salió de ese vehículo, se acercó al coche de Darlene y Michael y les disparó con una 9 milímetros, una pistola. Darlene fue alcanzada por múltiples disparos y murió en el lugar o poco después de ser trasladada al hospital, porque aquí hay una serie de interrogantes, pero lo más probable es que muriera en el lugar. Michael también fue alcanzado varias veces, pero sobrevivió al ataque. Las evidencias en la escena del crimen son las siguientes. Se encontraron casquillos de bala en la escena, lo que permitió a los investigadores, obviamente, identificar el tipo de arma utilizada. Michael Mageau, a pesar de sus heridas graves, pudo proporcionar una descripción del atacante y dijo que era un hombre blanco, corpulento, con cabello claro y corto. Sobre las 12:40 de la madrugada, una llamada telefónica anónima fue hecha a la policía de Vallejo desde una cabina telefónica cerca de la estación.
El hombre en esta llamada afirmó que la responsabilidad del ataque era suya y también mencionó los asesinatos de Betty Lou Jensen y David Faraday. Poco después de este ataque, el asesino del Zodíaco envió cartas a varios periódicos de la zona de la Bahía de San Francisco y estas cartas incluían los detalles del ataque. Estos detalles no eran del conocimiento público, exactamente igual que el asesinato anterior, confirmando así su conexión con el crimen. Estas cartas también incluían cifrados y amenazas de futuros ataques, lo que aumentó el pánico en la comunidad. El asesinato de Darlene y el intento de asesinato de Michael recibieron una extensa cobertura mediática. Por tanto, la naturaleza audaz de este crimen y la posterior comunicación del asesino con la policía y los medios le añadieron un aire de notoriedad al caso del Zodíaco. A pesar de todos los esfuerzos de la fuerza del orden y de los investigadores, el caso aún hoy sigue sin resolverse. Por lo tanto, el asesino del Zodíaco aquí nunca fue capturado. Tercer asesinato. El asesinato de Brian Hartnell y Cecilia Shepard. Este es otro caso inquietante atribuido al asesino del Zodíaco y notable por la inusual metodología del crimen y sobre todo la supervivencia de una de las víctimas, lo que proporciona una valiosa descripción del atacante. Este incidente ocurrió 2 meses después del ataque de Blue Rock Spring Park. Las víctimas, Brian Hartnell, de 20 años, y Cecilia Shepard, de 22, estaban en el lago Berryessa, el condado de Napa, en California, y ocurrió el 27 de septiembre de 1969. Brian y Cecilia, ambos estudiantes universitarios, estaban pasando la tarde juntos en una zona apartada cerca del lago Berryessa. Decidieron hacer un picnic en la orilla del lago disfrutando de un día soleado. Sobre las 6:30 de la tarde, un hombre apareció cerca de ellos llevando una capucha negra con gafas de sol y un símbolo blanco en el pecho, que era un círculo con una cruz. ¿Os suena, verdad? El hombre llevaba una pistola y un cuchillo y les dijo que era un fugitivo que necesitaba dinero y su automóvil para escapar a México. Ató a Brian y Cecilia con cuerdas y luego los apuñaló repetidamente y Brian fue apuñalado 6 veces y Cecilia 10. En la escena del crimen, ¿qué encontramos? Pues el atacante dejó un mensaje escrito con marcador en la puerta del coche de Brian e incluía las fechas de los asesinatos anteriores y el símbolo del círculo con la cruz, que ya sabemos. Brian Hartnell, a pesar de sus graves heridas, sobrevivió al ataque y proporcionó a la policía una detallada descripción del agresor y su método. Cecilia Shepard, gravemente herida, fue trasladada al hospital donde murió 2 días después. Poco después del ataque, una llamada telefónica anónima fue hecha a la policía de Napa desde una cabina telefónica. El hombre afirmó responsabilidad por el ataque y dio indicaciones a la policía sobre la ubicación de la escena del crimen. La cabina telefónica que usó también estaba en Napa. Por supuesto que el asesino del Zodíaco continuó su patrón de enviar cartas a los periódicos locales, confirmando su responsabilidad por el ataque y proporcionando detalles que solo él podía conocer. Las cartas también contenían más cifrados y amenazas y aumentaba de esta manera el pánico en la comunidad. El ataque en el lago fue cubierto ampliamente por los medios de comunicación, especialmente debido a la supervivencia de Brian Hartnell y su descripción, por supuesto, del atacante, que proporcionó pistas cruciales en esta investigación. La naturaleza meticulosa y teatral del crimen, incluyendo la vestimenta distintiva del asesino, capturó la atención del público y aumentó la notoriedad del Zodíaco. Lo hizo mucho más escénico y frío. Las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos para capturarlo, pero a pesar de todas estas descripciones y evidencias, el asesino continuó eludiendo la captura. El caso aún sigue hoy siendo uno de los más infames y misteriosos en la historia de los crímenes sin resolver de Estados Unidos. Por cuarto y último asesinato atribuido realmente al asesino del Zodíaco tenemos el homicidio o asesinato de Paul Stine, que es uno de los crímenes más notorios atribuidos a este asesino. En gran parte, sobre todo debido a la naturaleza audaz del crimen y la evidencia concreta que el asesino dejó. Este caso marcó una desviación de los ataques anteriores, ya que Stine fue el único conductor de taxi entre las víctimas del Zodíaco. Paul Stine tenía 29 años, fue en Presidio Heights, en San Francisco, California, el 11 de octubre de 1969. Paul era un taxista que trabajaba en San Francisco y alrededor de las 9:45 de la noche, Stine recogió a un pasajero en el centro de la ciudad
que le pidió que lo llevara a la esquina de Washington Street y Maple Street en el exclusivo vecindario de Presidio Heights. Por razones desconocidas, obviamente el destino final cambió a la intersección de Washington Street y Cherry Street. Una vez que llegaron a esta intersección, el pasajero disparó a Stine en la cabeza con una pistola del calibre 9 milímetros, matándolo al instante. El asesino luego tomó las llaves del taxi, la billetera de Stine y arrancó un pedazo de su camisa ensangrentada. Fue visto limpiando el taxi y observado por 3 adolescentes desde una casa cercana, quienes llamaron a la policía. La policía llegó al lugar minutos después del asesinato, pero el asesino ya se había ido. Los testigos proporcionaron una descripción detallada del sospechoso, que era un hombre blanco de unos 35 a 45 años, con cabello castaño claro, complexión robusta y gafas, y se recuperaron, lo más importante, unas huellas dactilares parciales en la puerta del taxi y en el interior del vehículo, presumiblemente dejadas por el asesino. Como ya era de esperar, poco después de ese asesinato, el asesino del Zodíaco envió una carta al San Francisco Chronicle. La carta contenía un trozo de la camisa ensangrentada de Stine como prueba de su responsabilidad en el crimen. En la carta el Zodíaco también amenazó con atacar un autobús escolar, lo que intensificó el miedo público, obviamente. En este asesinato hay patrones diferentes. A diferencia de sus crímenes anteriores, este asesinato no involucró a parejas jóvenes en áreas apartadas. Fue un asesinato a sangre fría de un taxista en una zona urbana. La naturaleza pública y arriesgada del crimen, junto con la carta posterior y el trozo de camisa, confirman la conexión con el asesino del Zodíaco. También sabemos el impacto y la relevancia que tuvo en los medios de comunicación, ya que el asesinato de Paul Stine recibió una amplia cobertura mediática debido a la audacia del crimen y la evidencia que dejó el asesino. La amenaza a los autobuses escolares provocó un pánico considerable y llevó a medidas de seguridad adicionales en la ciudad, que era lo que quiere este asesino, obviamente llamar la atención. A pesar de esta evidencia considerable, incluyendo las huellas dactilares y la descripción detallada del sospechoso, el asesino del Zodíaco no fue capturado. El caso, como todos los demás, sigue sin resolverse y el asesinato de Paul Stine es considerado uno de los crímenes más emblemáticos del asesino del Zodíaco, ya que destaca por su audacia y el cambio de patrón del asesino, consolidando aún más la imagen del Zodíaco como un criminal escurridizo y calculador que desafiaba constantemente a las autoridades y sembraba el miedo en la comunidad. También tenemos una serie de posibles asesinatos adicionales que pudo cometer, incluso desaparición de personas o intentos de asesinatos. Estos crímenes, junto con las cartas y criptogramas que volvía a enviar el Zodíaco, forman el núcleo del misterio que rodea a uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Si queréis que os haga la segunda parte de este vídeo, dejármelo en los comentarios, ya que os explicaré quién pudo ser y quién puede ser el asesino del Zodíaco.